Excelente, Kevin. ¿Cómo estás? Estamos en la previa, en Café Literario. ¿Cómo anda, Abel? ¿Todo bien? Bueno, invitación que va a decidir el profe que por qué línea vas. ¿Por qué idea voy? Sí, línea. La línea es más o menos la que las chicas van a trabajar a partir de Arturo Jauretche y del Manual de Sonceras Argentinas. Hablar un poco de los mitos que hay en torno a la efeméride, ¿no? Al 25 de mayo, y en particular de uno, que es la idea de que en el 25 de mayo de 1810, con la Revolución, nace la Argentina, que en realidad no es así, sino que... ¿Por qué ese mito? Porque básicamente fue parte de una corriente historiográfica mitrista que buscó justamente como objetivo, sobre todo durante los primeros años del siglo XX, con las migraciones que hubo provenientes de Europa a Argentina, inculcar el sentimiento de patriotismo, de nacionalidad en todos los hijos de los inmigrantes que traían consigo su cultura, su ideología. Entonces se conformó ese relato en donde las efemérides como el 25 de mayo y el 9 de julio fueron importantes para los cimientos de ese nacionalismo que se buscó. ¿Está comprobado que de hecho es este momento de decir esa historia es la verdadera? Y actualmente esa es la corriente que se utiliza en educación, ¿no? Para explicar lo acontecido. O sea, el 25 de mayo de 1810 fue una revolución pacífica, aunque los cambios no fueron muchos, porque justamente la Junta de Gobierno que se formó fue parte de un montón de juntas que se instalaron en España y también en otros lugares del Imperio Español, con el objetivo de gobernar en ausencia del rey Fernando VII, que en el año 1808 había abdicado y había sido tomado prisionero por Napoleón Bonaparte. Entonces, los patriotas en Argentina o en las Provincias Unidas del Río de la Plata, que es justamente el territorio en el cual se desarrolla la revolución, estaban más pendientes de ver qué era lo que sucedía en Europa con Napoleón, con la guerra entre Inglaterra y Francia, el nuevo enfrentamiento que se había iniciado entre estas dos potencias, para ver cómo seguía esa revolución. Obviamente en los años siguientes tuvieron que consolidarla, ahí aparece San Martín, el 9 de julio de 1816, como otra efeméride importante, y como una consecuencia de esa revolución. Lo que sucedía particularmente con el 25 de mayo es que la mayoría de los integrantes del Cabildo Abierto que llevaron a cabo la decisión de formar esa Junta de Gobierno no tenían interés inmediato en emanciparse del Imperio Español, ¿sí? O sea, no eran conscientes de realmente lo que iba a suceder en los años siguientes. Bueno, ahí va la aplicación. Maribel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Te convocaron, dijiste que sí. ¿Cuál es hoy este café literario? ¿Por dónde vas? Bueno, en realidad, tanto Mayra March como yo fuimos convocadas para hablar por el 50 aniversario del fallecimiento de Arturo Jauretche. Así que la idea es dialogar un poco con la gente, recorrer su biografía. Sobre todo nos vamos a detener en el Manual de Sonceras Argentinas, que data del año 1934. Seleccionamos una soncera que nos permite hacer como una revisión histórica de algunos conceptos. Y bueno, la idea es que podamos charlar, compartir, que nos hagan preguntas, que podamos debatir acerca de estos conceptos que Jauretche pone sobre la mesa y que como sociedad del siglo XXI nos permite como por ahí replantearnos y volver a algunos conceptos. Maribel, Jauretche no fue un improvisador en política, ¿no? No. Estuvimos debatiendo al respecto, así que nosotros lo que elegimos hacer en este caso es trabajar sobre todo con su obra literaria, no hacer como tanto hincapié en este perfil político bastante tendencioso, sino más bien quedarnos en estos conceptos que actualmente hoy podemos volver, como te decía hoy, a mirarlos y a resignificarlos. ¿Coincidís, Mayra? Sí, ¿Qué sí, tal? ¿Cómo estás? bien, vos. Sí, la verdad que mi aporte es más desde el lado literario, ¿no? Desde que tengo mi Instagram y comparto en las redes lo que leo y demás, me llamaron para trabajar con Maribel y bueno, la idea es trabajar desde la parte de la literatura crítica más que nada, ¿no? Que Jauretche hacía. Sí, más allá de lo controversial que puede ser Jauretche, es muy rico en su literatura, su pensamiento también, fuera de la política tan tendenciosa, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, yo accedí a uno de los libros de Jauretche que está en la biblioteca porque la verdad que era un autor que no conocía, pero sí, la verdad que muchas de las cuestiones que él trata en su libro me parece que se pueden analizar también desde nuestra realidad hoy día. Que tengan una buena jornada. Muchas gracias. Bienvenido, le pedimos que vayan tomando asiento, así comenzamos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y hacerse presente aquí en el Centro Cultural Vieja Usina. Es muy grato reunirnos en una fecha tan importante para los argentinos. Resulta sumamente significativo recordar la formación del primer gobierno patrio, aquel que comenzó a gestarse con más anticipación que la recordada, pero que se puede contar como la Semana de Mayo, donde existió un antes, un durante y un después de la Revolución de Mayo. Esta fecha nos invita también a poder hablar de un prolífico escritor, Arturo Jauretche, quien fallecía un 25 de mayo de 1974. Pero para estos temas tan importantes para la historia argentina, vamos a tener invitados especiales para que interactúen y nos vayan contando sobre ello. El intendente municipal Luciano Espinolo, que va a dirigir unas palabras. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por compartir este momento. La verdad que en una fecha tan importante para la patria como es el 25 de mayo, no podíamos dejar que pase sin celebrarlo en la misma fecha, ¿verdad? Más allá de los actos centralizados que podemos tener programados. El 25 de mayo es una fecha que nos invita al menos a pensar que fue una fecha donde aquellos hombres de mayo se animaron a más, se animaron a dar un paso. Ese paso que los animó a formar aquella primera junta de gobierno, aquel primer formación del gobierno patrio. Por supuesto que aquellos hombres, existió un contexto internacional histórico que precedió a aquel momento que desencadenó en el hito histórico de aquel 25 de mayo, como podemos hacer referencia a la independencia de Estados Unidos con la invasión inglesa, o también a la Revolución Francesa al destituir la corona en España, que fue el desencadenante de aquella semana de mayo que concluye con el 25. Sin dudas, podemos interpretar de diferentes maneras cuál fue el espíritu de aquellos hombres de mayo que se animaron a dar ese paso. Y aquel lema de la Revolución Francesa, que era el de la fraternidad, la igualdad y la libertad, ha sido inspirador de aquellos hombres que se animaron a dar el paso para obtener la primera junta de gobierno. Hoy simplemente quiero convocarlos y invitarlos a honrar la memoria de aquellas personas, pero también para que día a día podamos trabajar y poner en práctica aquellos valores, el valor de la libertad, de la igualdad y la fraternidad. Nada más, muchas gracias por estar acá y disfrutemos de esta velada. Muchas gracias. Muy bien, y para comenzar entonces, para dar inicio, vamos a invitar al profesor de Historia, Kevin Mendizábal, quien va a brindar una reseña sobre justamente esta fecha tan importante. Bueno, hablo sin micrófono, ¿sí? Me presento, soy Kevin Mendizábal, profe de Historia. En realidad estuvimos hablando ahí con las chicas, que la idea era trabajar también en base a lo que ellos iban a charlar con ustedes respecto a Arturo Jauretche, y hacer mención quizás de un mito o una soncera, por eso la idea era que quizás ellas den un contexto respecto a qué es una soncera, acerca del 25 de mayo, ¿sí? Para hacer algo más distendido y que no sea tan formal y construir un relato que quizás ya todos conocemos en torno a la fecha, y que recién Luciano dio un poco de contexto respecto a la situación en Europa, las guerras napoleónicas, Fernando VII que había abdicado y había sido tomado prisionero, con Napoleón Bonaparte y sus fuerzas, y que había... ¿No se escucha? Sí. Hola, ¿qué tal? Y que había dejado a su hermano José Bonaparte como
rey de España, y en representación del rey, tras ausencia, tenemos la formación de las juntas de gobierno, ¿no? Entre ellas la Junta Central de Sevilla, que fue una de las más representativas, que va a nombrar a Baltasar Hidalgo de Cisneros como virrey, destituyendo a Liniers, recordado héroe de las invasiones inglesas, y justamente Baltasar Hidalgo de Cisneros es quien va a ser desplazado tras la formación de la Junta de Gobierno, ¿sí? Y justamente en torno al 25 de mayo se construye también un mito, una soncera, en este caso está vinculada con el hecho de que el 25 de mayo nace la Argentina. Esta idea, esta soncera, que podríamos referenciarlo de esa manera, está acompañada con una corriente historiográfica, sobre todo desarrollada a inicios del siglo XX, que es la corriente mitrista, ¿sí? Que buscaba justamente a los hijos de los inmigrantes inculcarles el patriotismo, el nacionalismo, y se construye todo un relato en torno al nacimiento de la Argentina a partir del 25 de mayo, que de hecho los patriotas que formaron parte de esta gesta, que fue importantísima, no habían pensado aún la Argentina como tal, sino las Provincias Unidas en su totalidad. Me gustaría consultarles, para hacerlo más extendido y que se convierta en una charla, y ya damos inicio con esto también un poco a la intención del café literario, acerca de sus experiencias con esta efeméride que está tan llena de estereotipos, sus experiencias en las escuelas primarias seguramente, con los actos patrios y demás. No sé si alguno se anima a comentar cómo eran esos actos, cómo estaban constituidos. Sí. Vos decías que el 25 de mayo fue una fecha donde hay quienes dicen que se constituye el gobierno patrio y a partir de ahí nace la Argentina. También hay diferentes tipos de interpretaciones, porque hay quienes dicen que la semillita que empieza a germinar y a generar esos lazos de confraternidad, de solidaridad y a construirse colectivamente la identidad nacional comienza después de 1806, 1807, cuando aquellas, bueno, pero te digo, algunos, hay quienes interpretan que después que las milicias patricias y los soldados criollos repelen las invasiones inglesas, estando solos, porque el gobierno español no los protegió en su momento, comienza a gestarse ahí como una identidad y una solidaridad que luego empieza a ser el caldo cultivo para lo que iba a ser la identidad nacional de aquellos ciudadanos del virreinato del Río de la Plata que todavía no se podían llamar argentinos. Exacto. Sí, muy bien, como dijo Luciano, una consecuencia inmediata de las invasiones es la militarización de la ciudad de Buenos Aires. Justamente la militarización de la ciudad de Buenos Aires va a ser consecuente con la revolución, porque las milicias que formaron parte de la defensa del virreinato frente a la invasión británica, posteriormente van a estar actuando en la toma de decisiones durante las reuniones en el Cabildo, ¿sí? De hecho, Cornelio Saavedra, quien preside la primera junta de gobierno, actuó y fue parte de esas invasiones, y era un reconocido jefe militar. En ese momento las principales autoridades eran jefes militares, por lo general, ¿sí? Y con respecto al nacimiento de la Argentina, había personas dentro de la Junta, como Mariano Moreno, Manuel Belgrano, que sí pensaban o tenían una idea de emancipación a futuro, pero en lo inmediato esa Junta respondía a la misma lógica que el resto de las juntas que habían sido creadas en España y en América, ¿sí? Gobernar en ausencia del rey, ¿sí? Pendientes de lo que estaba sucediendo en Europa con las guerras napoleónicas. Dentro de los libros de historia, o manuales de historia, mejor dicho, de educación secundaria o primaria, a ese proceso se lo conoce como la máscara de Fernando VII, ¿no? Detrás ocultaban cuáles eran realmente las intenciones. Posteriormente van a ser consecuencia de esa revolución, que fue básicamente la declaración de la independencia. Y bueno, ya conocemos que a partir de ahí inicia justamente, quizás formalmente, la historia
de la Argentina como tal, ¿sí? Aunque la construcción del Estado Nacional se remonta más adelante, ¿no? A partir del 62 en adelante. Bueno, la idea era resumir eso un poco también, romper con ese mito o idea o soncera acerca de que el 25 de mayo es el nacimiento de la Argentina, para que comprendieran que fue todo un proceso que, como dijo Luciano, inicia incluso antes con las reformas borbónicas, con la guerra de sucesión española en realidad, que posteriormente da origen a una nueva dinastía gobernando en España, que toma medidas y realiza reformas que van en contra de los criollos, y justamente el sector social característico y representativo de todo el proceso son los criollos, los que participaron en la defensa del virreinato frente a las fuerzas británicas, y los que van a participar también después en la formación de la Junta de Gobierno, ¿sí? Básicamente esa era la idea, explicarlo. Justo estábamos charlando con la chica y por ahí ellas ahora van a explicar bien qué es una soncera y desarrollar algo respecto a los inmigrantes. Por eso estaba hablando yo un poco de la corriente historiográfica mitrista que se desarrolló durante ese periodo que ellas van a desarrollar ahora, una de las sonceras, y de esa manera resumir un poco el contexto histórico. No sé si alguien más quiere aportar algo a lo que estuvimos comentando recién. De cuando éramos pequeños y hacíamos los actos escolares, cómo nos visualizábamos. En aquel momento yo les contaba, que seguramente alguno va a coincidir, que mi mamá me pintaba la cara con un corcho y representaba con tanta felicidad un estrato social que la estaba pasando muy mal en aquel momento. Entonces por ahí también poder abordar estas representaciones que nos acompañaron a lo largo de nuestra biografía y nuestros actos escolares. Tal cual, como dice Maribel, esas representaciones de la negra mazamorrera, del aguatero, etc., forman parte de este relato mitrista que estaba mencionando yo recién, ¿no? Obviamente esos sectores no estaban al tanto de lo que estaba sucediendo, solo las élites de Buenos Aires eran las que comandaban estas decisiones de índole política. Por eso también yo les había preguntado acerca de sus experiencias, como contó recién Maribel, que muchas veces se siguen replicando en las escuelas, en los actos, ¿no? Este relato que está construido en una corriente bastante antigua ya, sigue siendo útil y afín a algunas cuestiones también vinculadas al objetivo inicial que tuvo ese relato, que era el patriotismo, el nacionalismo. No sé si alguien más quiere... Sí. Me parece que en nuestra época, ¿no? Quizá era el 25 de mayo y la celebración era como un poco idílica, un poco romántica, ¿no? Una visión que nos dieron absolutamente ideal. Por ahí fuimos descubriendo con el tiempo, y además los historiadores posteriores fueron dándonos otra mirada, mucho menos romántico, mucho menos poética, pero me parece que en el fondo, al menos lo que yo siento, no estuvo tan mal, porque creo que nos daba un sentimiento empático. Exacto, como decía Melita, teníamos era una ceremonia el 9 de julio, 25 de mayo y demás, que quizá no era la real, como ya teniendo en cuenta esto que dijo Maribel, que nos pintábamos la cara y que teníamos también esa idea de sociedad que no entendíamos muy bien. Respecto a esto, me llamó mucho la atención, estuve ayer en otra localidad donde están mis nietos, en la fiestita del jardín de infantes, y en un pasaje de la conversación de la señorita con los nenes de 5, donde estábamos en familia, les habló del rol que cumplían las mujeres en la época colonial, y les hizo ver las cosas en las cuales podían estar o no incluidas las mujeres. Me parece que eso es un paso avanzado, Sí, y me pareció interesante. Sí, eso realmente es un paso adelante en este revisionismo que se está buscando ahora, particularmente con este tipo de efemérides y tratando de eliminar estos estereotipos que, como planteamos recién, fueron útiles porque el objetivo era justamente al que vos apuntabas, ¿no? El sentirnos orgullosos del patriotismo, el nacionalismo, pero se puede trabajar también como
vos contaste tu experiencia ahí con tu nieto en el jardín infante desde otras perspectivas, ¿no? Qué bien, es difícil a ustedes los profesores explicarles estos cambios a los chicos, porque en la escuela hay cambios. En la casa nosotros seguimos pintándonos la cara, como dice Nidia, el 25 de mayo. Realmente no, porque es analizado como un proceso. O sea, cuando trabajamos el 25 de mayo en las escuelas, forma parte de un acontecimiento más dentro de un proceso histórico que se enmarca en todo esto que estuvimos charlando recién con Luciano. Entonces ellos ven que la consecuencia de ese proceso es el 25 de mayo y que como consecuencia del 25 de mayo tenemos después, bueno, el 9 de julio y todo lo que sigue dentro del cronograma de nuestra historia, ¿no? Si es analizado puntualmente, quizás de forma aislada sí es difícil, pero se trabaja como un proceso. O sea, la historia proceso es justamente la manera que actualmente nosotros tenemos para dar nuestro contenido. Ya justamente esa idea de las fechas, de los próceres, de las guerras, de la batalla y demás, forma parte de una construcción histórica positivista ligada a esta corriente que mencionábamos hoy. Yo quiero hacer una Sí. pregunta. Todo ese tipo que estás diciendo, lo haces en el secundario. ¿Qué pasa en la escuela primaria? Porque yo hace mucho que la me retiré. Yo sinceramente a nivel primario... Tradicionalmente, porque tenemos que empezar desde la base, desde el jardín, desde escuela primaria, vamos al secundario, seguimos. Yo sinceramente no, en nivel primario Claro. no sé cómo se trabaja. ¿Cómo se trabaja? Yo calculo que si siguen por lo menos... Yo también vi el aguatero, que llevaba las velitas, ves toda esa representación. Y partiendo de la experiencia de Nidia en el jardín, por lo visto hay un cambio, ¿no? en la forma de construir ese... Pero yo creo que tiene que venir el proceso desde el jardín, desde la escuela primaria, desde su señorita, de su señor. Desde ahí. Exacto. No, yo quería contar, yo trabajo en el nivel inicial y acá en Tres Lomas también se trabaja así, tal cual lo dijo Nidia. Está bueno. Está bueno. Se aborda el proceso histórico siempre relacionado con la realidad actual y teniendo en cuenta en esta efeméride en particular qué rol tenían las mujeres, ¿sí? Tal cual como lo explicó Nidia. ¿Qué hacían antes, qué hacen ahora? Esa es la bajada. Una comparación. Empiezan a despertarse otras voces que por ahí estuvieron acalladas durante mucho tiempo. El tema de la mujer cobra reivindicación en los últimos tiempos. Sí, de hecho, esta manera que tuve yo de introducir a la temática de la efeméride y demás, también la implemento yo al momento de dar clases. ¿Sí? Los recuerdos de los chicos acerca de los actos escolares quedan en sus memorias. ¿Sí? Entonces, siempre traigo esto mismo que planteé con ustedes para yo poder después construir el otro relato, ¿no? Como que comparen los dos relatos. Claro, porque en una época se daba la clase social bien diferenciada, el de allá y el de acá. Entonces, ¿Y ahora? ¿Y ahora? No, bueno, pero durante la época colonial está Sí, estratificada, básicamente, eran castas, muy jerarquizadas. Qué bien. Sí. Mi experiencia en la escuela primaria, te digo, ¿no? Veíamos la fecha, el 25 de mayo, el 20 de junio, el 9 de julio, el 17 de agosto, eran actos estancos, no estaban casi relacionados entre sí. Y hoy la historia no solamente tiene que relacionar los acontecimientos políticos, sino también la economía, la geografía, el paradigma que significó pasar del virreinato del Alto Perú al virreinato del Río de la Plata, cambió el paradigma económico, y todo eso nosotros no lo veíamos, no, por lo menos en mi experiencia en la escuela primaria, estoy hablando del siglo pasado, y las calles de tierra entre lomas, no había una de asfalto, desfilaba toda la escuela, todo vestido con el guardapolvo blanco, pantalón corto, y después había como un acto cultural la carrera sortija. Y el premio para nosotros era un pollito con un chocolate caliente. Y había pibes que se caían casi desmayados del frío, ¿no?
Pero volviendo a la historia, eran momentos estancos de la historia, ¿no? Que por lo menos nosotros como niños no lo relacionábamos, y tampoco los profes por ahí, estoy hablando hace más de 60 años, por ahí los profes tampoco nos enseñaban esa relación entre la historia, la geografía y la política y los hechos económicos, ¿no? Que son en realidad la economía la que mueve el mundo. Y seguramente el hecho de emanciparse de España en aquel momento tenía que ver con un proceso económico también. Tal cual, la idea de romper con el monopolio comercial español a los comerciantes de Buenos Aires era muy atractiva, ¿sí? De hecho, ellos fueron partícipes de esta gesta, ¿no? Dentro de las intenciones estaba, obviamente, lo económico, ¿no? La aduana, que había sido tan importante para recaudar recursos dentro de la ciudad, de modernizarla y demás. Y bueno, y este vínculo que planteábamos también con el Virreinato del Perú, la creación del Virreinato del Río de la Plata en el año 1776, que le quita un circuito económico muy importante al Perú, y ahí relacionamos también, como decías vos, la geografía, la economía y la importancia de Buenos Aires, que ya desde hace tiempo venía funcionando como un epicentro comercial de contrabando, y justamente la creación del virreinato por parte de los Borbones estaba incentivada para eliminar ese contrabando, romper el contrabando y controlar ese circuito económico tan importante, que se va a enriquecer aún más con el fortalecimiento del virreinato y la ruta de la Plata, ¿no? Que era extraída de la mina de Potosí y partía desde el puerto de Buenos Aires a España. Sí. Bien, agradecemos entonces al profesor Kevin Mendizábal, y ahora es el turno de hablar de quien dejara una vasta historia, no solo en la literatura, sino también en el ámbito político. Por eso invitamos a las profesoras Maribel Aldema y Mayra March para que nos cuenten e intercambien puntos de vista sobre algunos párrafos de la obra de Arturo Jauretche. Así que le damos la palabra a Maribel y a Mayra. ¿Nos escuchan si hablamos sin micrófono? No. Si no queremos hablar con micrófono. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación, Amelita, gracias al municipio. ¿Kevin? No te vayas, porque le vamos a necesitar. Bueno, la idea es que esto sea una charla que podamos compartir entre todos. Para mí es un placer estar acá con tres personas que han sido exalumnos, Mayra, Kevin y Marga, y nos toca hablar de Arturo Jauretche. Bueno. Arranca May y vamos después a charlar un poquito y a ir leyendo para ver qué preguntas surgen. Bueno, hoy se conmemora el 50 aniversario del fallecimiento de Arturo Jauretche. Este hombre, un escritor y político argentino que dejó huellas en la literatura crítica. Por este medio plasma su visión crítica sobre la sociedad y las injusticias con el fin de denunciarlas públicamente. Hola. Bien, bueno, para empezar estuvimos charlando un poquito antes y decidimos hacer una mirada un poco literaria. No queremos detenernos tanto en este Jauretche político, tendencioso, sino más bien hacer una mirada desde la parte de su escritura. Y hemos seleccionado un libro. Mira, me vino a la mente cuando Amelita me habló y me fui a la facultad en un momento en literatura argentina cuando el profesor nos presenta Manual de Sonceras Argentinas, escrito en el año 1934, y hago un paréntesis, está en el stand de la biblioteca, está nuevito, lo han recibido hace poquito, así que quien guste puede pedirlo para leer. La idea de hoy es trabajar un poco con el concepto de soncera, y hemos elegido una en particular, y es la número 11, que está puesta en este lateral, y lo vamos a simplificar porque si no se va a hacer muy largo y aburrido y no es la idea. Bueno, en primer lugar, Jauretche nos pregunta: ¿los argentinos somos sonsos?
¿Y qué va a responder? Y él dice lo siguiente: los argentinos somos sonsos con todo aquello que nos invita a pensarnos en el tiempo y con el otro. ¿Sí? Esta soncera que no podemos transformar cuando se trata del trabajo mancomunado. ¿Sí? Pero somos vivos e inteligentes cuando se trata de cuestiones próximas, inmediatas, cercanas. ¿Qué definición, ¿no? Y allí va a empezar todo este recorrido, un tipo que se sentaba en un bar cerquita de su hogar con una cajita de cigarrillos, se invitaba a amigos, a colaboradores, a hipotetizar, a pensar el país, a criticar este país y a pensar qué mejorar, qué lectura hago. Y fue tan visionario en su escritura que algunos conceptos aún hoy hacen eco. Y por eso, cuando nos plantean la posibilidad de hablar de Jauretche hoy, a 50 años de su fallecimiento, dijimos, wow, qué bueno, porque en realidad todo lo que él escribió fue un giro, fue un guiño a cualquier lector, contemporáneo o no. Bueno, ¿quieren que leamos la Soncera 11? ¿Tienen así como les preguntaría a mis estudiantes, ¿tienen ganas de que lea la Soncera 11? ¿Sí? Bueno, o la podemos contar si quieren. Lo voy a necesitar a Kevin porque en algún punto vamos a poder charlar un poquito. Yo voy leyendo despacio, me voy a detener, los voy a mirar y según sus caras voy a ver si quieren preguntar o no. Así que prepárense. Bueno, en algún momento Kevin habló del concepto de inmigración, ¿se acuerdan? Y yo les dije que las onceras argentinas se escribieron en el año 1934. Fíjense, 1934. Y la que hemos elegido se denomina Gobernar es poblar. Ya está, un mito. Al hablar de la población no hay frase más adecuada que la enunciada por Alberdi. Pero no se trata de una soncera en sí, sino todo lo contrario. Se convirtió en soncera exclusivamente porque el mismo Alberdi lo imprimió en un sentido autodenigratorio, que lo vamos a analizar a continuación. La famosa frase pertenece a un texto denominado Bases. Cito: la población en todas partes y esencialmente en América forma la sustancia en torno de la cual se realizan y desenvuelven todos los fenómenos de la economía social. Fin de cita. Frente a esta definición de Alberdi, le va a responder Jauretche: esto no pasaría de ser una simple perogrullada si no adquiriera su carácter de soncera al subrayar su autor la frase esencialmente en América. ¿Por qué esencialmente en América cuando se trata de un principio general de orden lógico? Y a partir de ahí va a comenzar a explorar un terreno que nos toca un poco en la fibra de cada uno de nosotros, porque cuando hablamos de inmigración, todos, ¿no? Nos viene a nuestra mente, a nuestra historia, a nuestra biografía, algo que se asocia a la inmigración. Por ejemplo, nuestros abuelos, ¿sí? Exacto, nuestra propia historia, nuestra propia biografía nos acerca. ¿Cómo llegaban, no? ¿De qué manera las podían traer? Porque el recuerdo mío de la historia de mis padres era que cuando llegó la abuela de España, que vino pelada, tenía 6 años, y su mamá, para poder subir al barco, tuvo que pelarla, auparla, y así la dejaron llegar. Esa historia que la recordamos siempre y la transmito. Y la transmitimos mucho porque realmente fueron cosas muy importantes, muy duras también. Muy bien. Bueno, y un poco, si bien Jauretche, gracias corazón, si bien Jauretche no va a trabajar un poco este concepto más de la emoción, desde cómo llegan, desde el concepto de guerra, esta soncera nos abre otro paradigma. Y se los voy a leer y vamos a sentir un poco de amargura. Ante un país desierto,
que solo necesitaba grandes masas de población para explorar sus recursos vigentes. Así nos enseñaron, ¿se acuerdan, no? Alberdi condensó un programa de gobierno en la célebre fórmula. Como su modelo de nación civilizada era Inglaterra, redondeó en bases la idea de que un peón criollo jamás saldría un buen operario inglés. Entonces él... ¿Cómo? Discriminación total. Él, fíjate qué inteligente, vuelvo a insistir con la fecha en que lo escribe, que le contesten a Alberdi los torneros cordobeses de Kaiser o Fiat que hace 4 años o 5 pastoreaban cabras en la sierra. En otras palabras, poblar era para Alberdi acarrear inmigración inglesa que encastase con las mujeres criollas. Para lo único que éstas servían era para echar hijos al mundo. Pero este extraño mecanismo de un intelectual se transformó en una buena idea de gobierno para una de las sonceras más importantes de su manual. La realidad, como siempre, vino a jugarles una mala pasada a Sarmiento y Alberdi. Los únicos ingleses que vinieron al Plata fueron gerentes ferroviarios que se instalaron en Hurlingham o Lomas de Zamora. Del país no les gustaban ni siquiera las mujeres. Podemos debatir, ¿eh? Yo estoy leyendo. Pueden debatir. Kevin, lo mismo, Si dejó... no le gustaban las mujeres, eso queda por verse. Podemos debatirlo. ¿Según para qué? ¿Según para qué? Vamos a aclarar. Bueno, del país no les gustaban ni siquiera las mujeres, contrariando así las esperanzas de Alberdi, pobre Alberdi, ¿no? Pues importaban por las estipulaciones de la ley Mitre no solo carbón, vagones y tinta para escritorio, sino también sus esposas. El carácter abstracto de los sueños alberdianos se demostraba acabadamente cuando las mujeres de los ingleses empleados en los ferrocarriles debían dar a luz. ¿Qué pasaría para ustedes? ¿Qué pasaba cuando esas mujeres tenían que dar a luz? ¿Se quedaban? ¿Se quedaban acá? Se iban a Inglaterra. Exacto. Se iban. Sus hijitos, abrían sus ojitos en otra tierra. En otra tierra. Muy bien. Entonces, al llegar al momento, la empresa les pagaba el viaje a Inglaterra, gracias a Elena, para que los chicos de los gerentes y altos empleados abrieran sus ojos en lejanas islas, sacaran sus papeles en el registro inglés y volviesen poco después a Hurlingham, ida y vuelta, pagadas a costas del flete argentino. Contra todas las previsiones de los teóricos, los inmigrantes fueron españoles, italianos, eslavos y hombres procedentes de Europa Oriental. Sarmiento quedó anonadado. Y Alberdi, que ya estaba viejo, vivía demasiado preocupado con otros temas para detenerse a examinar en la realidad social el destino de sus quimeras juveniles, va a decir Jauretche. Los teóricos de la inmigración solo querían poblar las pampas con escandinavos y anglosajones. Vinieron, en cambio, los inmigrantes menos refinados, aunque más enérgicos y laboriosos, que sí integraron el viejo país criollo y dieron origen a la Argentina contemporánea. Jamás sospecharon que sus hijos y nietos serían educados en una soncera anglófila y que la descendencia admiraría justamente a próceres que hicieron burla y menosprecio de sus padres gringos. Bueno, ahí justamente entra en juego esto que planteé yo de la corriente migrista y del objetivo que fue, al fin y al cabo, educar a futuros argentinos, ¿sí? Porque recordemos que estos inmigrantes italianos, españoles, miraban con cierto apego sus tierras, por ende era necesario que por lo menos sus hijos comenzaran a formarse dentro de la Argentina como patriotas con un sentimiento nacionalista. Y bueno, justamente la reflexión final que acaba de leer Maribel lo comprueba. Así fue, y adoraron o admiraron a nuestros próceres, ¿no? San Martín, Belgrano, y celebraron estas efemérides que ahora estamos celebrando nosotros también. Ese es el aporte que quería realizar, que justamente con las chicas habíamos hablado que íbamos a relacionar de estas onceras. Finalizo
este fragmento, digo fragmento porque lo simplificamos bastante. Gobernar era poblar, con hombres y mujeres laboriosas de cualquier parte del mundo que quisiesen tener hijos y nietos argentinos. Pero como no vinieron los suecos ni los escoceses, la oligarquía se vengó con el aparato cultural y pobló el país de cipayos, sin necesidad de importarlos, solo con la escuela y la universidad, de donde un gran pensamiento de gobierno se quedó en pura soncera. Bueno. A mí me toca la parte un poquito más del recorrido de él, y entonces les voy a leer algo de información, de contexto, digamos. Jauretche fue un hombre del movimiento nacional que empuñaba la palabra como arma de combate en la ardua lucha por sus ideales patrióticos y populares. Tuvo un paso por la política argentina desde la primera presidencia de Irigoyen hasta el golpe de Estado del 55 que derrocó al gobierno de Perón. Sin embargo, a pesar de estar siempre tan cerca, nunca pudo lograr lo que él deseaba en la política, por lo que se rindió y se abocó a la escritura. A lo largo de su vida creó el semanario del 45, que fue censurado entre el 55 y el 70. Colaboró con el semanario Azul y Blanco y Segunda República, y en el año 56 publicó el ensayo El Plan Presby, Retorno al coloniaje, lo cual le valió una persecución política que lo llevó al exilio. En el 57 escribió Los Profetas del Odio, un estudio sobre las relaciones de clase en la Argentina. En la década del 60 escribió volúmenes en sus ensayos, en diarios y revistas: Forja y la década infame, Filo contra Filo y Punta, El medio pelo en la sociedad argentina y el manual de sonceras argentinas. En el año 72 publicó De memoria, pantalones cortos. Como dijimos con antelación, este autor hacía uso de la palabra de una forma crítica para dar a conocer, en un lenguaje claro y accesible a todos y todas los argentinos, cuáles eran sus ideales, lo que les producía ver la injusticia, el profundo conocimiento de la realidad de su país y sus habitantes. Bien, bueno, gracias May. La idea un poquito de esta parte es, si bueno, quieren, a partir de que tenemos a Kevin acá, que es el experto en historia, hacer alguna pregunta, y ¿qué les parece esto que leímos en la Soncera 11? Gobernar es poblar. ¿Qué sienten? ¿Qué les pasa como argentinos? ¿Sienten que Jauretche dialoga con el presente que nos toca vivir? Maribel, en relación a lo que vos decías de la crítica de Jauretche a Alberdi, a pesar de todo, vos fíjate la influencia de Alberdi hoy en día en nuestra vida cotidiana. Fue el principal jurista que tuvo intervención y decidió el sistema representativo republicano y federal en la Constitución de 1853, la primera constitución nacional que tenemos todos los argentinos, a pesar de las posteriores reformas del 60 y todas las demás. Pero la principal influencia de la ley madre fundamental que tenemos los argentinos fue Alberdi. Así que, a pesar de todo, el tipo salió con la suya, porque la estructura de poder, la ley es poder, y el poder en la Constitución está en la mano de Alberdi. Así que nada, quería aportar eso. Perfecto. Igual a mí me encanta esto que genera en la escritura el autor. Porque vos fíjate que es totalmente real lo que decís, pero ¿qué impacto tienen las palabras de Jauretche en el lector? Porque él todo el tiempo está haciendo un guiño al lector. Fíjense que estamos hablando de 1934 y estamos en el año 2024 y sigue insistiendo en esta tensión, ¿no?, social entre lo que dice, lo que piensa, lo que hipotetiza. Es muy inteligente, bueno, fue muy inteligente en su escritura, en su manera de armar la secuencia narrativa. Por eso queríamos focalizarnos nosotras en esta parte de su obra literaria, que es magnífica. Deja mucho de interpretación también, ¿no? Totalmente, totalmente.
y tendencioso, pero no con una connotación negativa, ¿no? Es esto, es cómo replica, cómo interpela a su interlocutor. Muy inteligente a la hora de escribir. Al menos que es el trabajo que nosotras estuvimos abordando, sus Manual de Sonceras Argentinas. También hay otros textos que puedes mirar un poquito y recorrer y explorar, que están buenos también. Bueno, Kevin. Bueno, para terminar entonces, les voy a dejar una reflexión. Estuvimos analizando algunos críticos de Jauretche y nos quedamos con Marta Matullita. No sabemos si la pronunciamos bien, creemos que sí, en su texto Nacionalismo y Pensamiento Nacional. Y fíjense qué hermosa reflexión para terminar a hablar de este autor. Jauretche entendió como su misión principal no la de formular una ideología, sino algo más profundamente condicionante, un estado de conciencia que prepara para el encuentro de todos los argentinos, más allá de las divisiones internas, en la voluntad de crear un país real y una política que le dé respuesta. Muy bien, agradecemos entonces y renovamos el aplauso para los tres, para Kevin, para Maribel y para Mayra. Y los invitamos a los tres a pasar porque van a llevar los obsequios en el nombre de la Municipalidad de Tres Lomas, así que los invitamos a recibir los obsequios en este café literario histórico que lleva adelante la Dirección de Cultura del municipio. La foto. Ahí está, hacemos la foto entonces, los 5. Muchísimas gracias entonces, Kevin, Mayra y Maribel, que nos estuvieron acompañando en este café literario que todavía no termina, todavía tenemos cosas para compartir con ustedes. Un último aplauso para Mayra, para Maribel, muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado. Continuamos, invitamos a que nos deleiten con sus letras a representantes del grupo Amigos de las Letras, que le damos un fuerte aplauso y lo vamos a dejar que nos deleiten con sus letras. Que fue la impulsora, digamos, que tuvo la iniciativa de crear el grupo. Bueno, tenía un compromiso, viajó y no la tenemos con nosotros. Me hubiera encantado que estuviera, porque realmente se hubiera merecido la mayoría de los aplausos. Porque tuvo una muy linda idea. El 22 de mayo, como dijo Facu, cumplimos 29 años de reunirnos lunes a lunes. La primera reunión fue en la cooperativa de agua, de obras públicas, y a partir de ahí pedimos autorización en la biblioteca, se nos permitió, y lógicamente hemos estado todo el tiempo reuniéndonos ahí. Solo nos paró la pandemia porque, bueno, hacíamos videollamadas y ese tipo de... o nos pasábamos lo que escribíamos mientras estábamos en casa. Ha sido casi 30 años, de hecho ya estamos programando que vamos a festejar el año que viene los 30, nos vamos a hacer mayor de edad. Sí, ya bastante. Y bueno, habíamos dicho de leer alguna obra y hoy se me ocurrió traer algo, porque muchas veces hemos publicado poemarios, llevamos 9 poemarios, y escribí un pequeño texto que está compuesto por los títulos de los 9 poemarios, que están en una mesita por allá, así que si los quieren ojear después, están a disposición. Dice: hace mucho tiempo que comenzamos a entretejer nuestros sueños y ensueños. Un tiempo en el que un sinfín de pequeñas cosas nos han hecho emocionar, nos han hecho reír y a veces también nos han hecho llorar. Visto desde la distancia, esas pequeñas cosas hoy parecen no tener demasiada importancia y sin embargo, cada una de ellas ha formado parte de nuestras vidas
Han latido cada vez que nos hemos encontrado. Les hemos dado aquella relevancia que en su momento tuvieron. Hoy, a 29 años de nuestro primer encuentro, seguimos siendo aquellos amigos que celebran la vida acariciando palabras, que festejan los logros y alegrías de cada uno de nosotros, que comparten las penas que cada uno va sufriendo en este largo camino que es la vida. Un camino que a veces, y especialmente en los momentos difíciles, ya entrevemos no tan largo. No nos animamos a contar hasta 100, simplemente los vamos contando uno a uno, plasmando sueños de papel que a veces cobran vida en la forma de un recitado, de un poema, de una canción, de un nuevo libro o de un nuevo reconocimiento para alguno de nosotros. Bajo nuestro cielo bandera, en este glorioso celeste y blanco que nos cobija a todos, andamos por las arenas fecundas de nuestro lugar en el mundo, este pequeño y amado pueblo en el que nuestros vecinos y amigos nos reconocen y destacan nuestra humilde tarea, la de haber plasmado en letras de plata las distintas emociones que nos embargan cuando estamos ante una hoja de papel en blanco, y la de haber destacado hechos y personajes conocidos y no tanto de nuestra historia. Pero siempre la de haber obedecido a nuestra inspiración para expresarnos de distinta manera, cada uno a la suya propia, con estilos diferentes, pero conservando nuestra amistad como estandarte y el cariño incondicional por todos los que hemos integrado el grupo Amigos de las Letras, los que estamos, los que decidieron irse, y especialmente recordando a los que se adelantaron en la partida final. Yo voy a pasar el teléfono y las obligo a leer porque están todas muy reticentes. Bueno, yo les voy a leer algo corto, es un poema, yo escribo poemas, también algunos relatos, pero me inclino más por la poesía. Bueno, otoño, perdón, los nervios, me olvidé de ponerme los anteojos. Por la coquetería. No, los nervios, la coquetería no, ahora sí. Mueren las hojas, ha llegado ya el otoño. Los árboles elegantes, gallardos, lucen sus trajes verdes de diferentes tonos, cubriendo sus cuerpos, cual elegante vestido de fiesta. Es el verano que alimenta sus vidas. En pocos meses envejecen. Sus gráciles vestidos ondulantes con la brisa van apagando su color y van desprendiendo con el viento las tenues hojas que armoniosamente caen, dejando ver sus cuerpos desnudos, vacíos de nidos y de pájaros, que tristes esperan paliar el invierno. Mueren las hojas, ha llegado ya el otoño. Yo voy a leer algo mío. Se llama Una época de mi vida. Viajé largo tiempo por muchos lugares, blancos y oscuros. Desparramé amor, odio y desengaños, bajo eclipses dorados, sobre madrugadas brillantes. El sol siempre salía. Caminé desiertos, en soledad, saboreé el sabor de la miel caída. Todo lo viví, con risas y desafíos. Comprendí que no existía la vida perfecta. Y todo lo mejor de mí. Seguí caminando con paso feliz. Qué linda es la vida. Sigo eligiendo mi mundo con estrellas doradas, celebrando la libertad. Bueno,
El mío es un relato que se llama Benigna Adicción e intenta reflejar lo que sentimos muchos de nosotros cuando estamos frente a la tarea de escribir. En más de una ocasión me pregunté qué sentirá una persona al fumar. Qué extraña satisfacción la invade cuando aspira el contenido de ese trozo de papel, de ese manojo de hierbas. Claro que dicho así, de ese modo, por alguien que al probarlo no obtuvo jamás placer alguno. Un misterio a resolver para mi curiosidad en ocasiones felina. Decidí entonces preguntar, y pregunté, ¿qué secreto se escondía detrás de ese receloso hábito? Pero nadie supo responder. Fue solo cuando descubrí mi propia adicción que pude hallar consuelo a mis interrogantes. Cuando logré percibir que adherir palabras al papel es lo único que aplaca mis ansiedades, brinda compañía a mi soledad más íntima, permitiéndome disfrutarla, da sentido a mis actos y pensamientos. Que cada vez que el lápiz roza mi mano, soy libre de elección y de acción. Soy yo quien escribe su propia historia, librándome de la suerte y del azar. Que no hay sensación más sublime y embriagante que transformar una idea en realidad. Una idea que nace, crece y te envuelve como una suave humareda. Tal así que puedes cerrar los ojos y sentir su aroma y tibieza invadiendo tu pelo y volviéndose una fragancia familiar. Un recuerdo perpetuo de una vida paralela, de tu propia vida en otra dimensión. Pronto intuí que cada sorbo de letras en imperfecto recorrido puede brindarme el éxtasis de un viaje soñado o la melancolía de la espera en un andén maltrecho, la fuerza de un río impetuoso o la calma de una brisa de primavera. El control estaría definitivamente y como nunca antes en mis manos. Fue ahí que entendí que uno no siempre elige con qué veneno envenenarse, que esta suerte de posesión benigna emerge de mis entrañas, oxigena mis pulmones y reinventa los latidos de mi corazón a cada paso. Que este dulce vicio que me despabila en las mañanas es el mismo que le da vida a cada uno de mis instantes y el que me abriga en las noches. Que esta inofensiva adicción no me la busqué, ella sola me eligió, tanto que ahora me pertenece, y solo yo debería aprender a no buscarle explicación, a no atosigarla con preguntas, simplemente a lidiar con ella. Yo lo voy a presentar porque este es el señor más valiente de Tres Lomas, porque permanecer 20 y pico de años en un grupo de mujeres que muchas veces no lo dejamos hablar. Entonces, bueno, se merece un reconocimiento muy especial porque hay que tener mucha paciencia y realmente muchas ganas de estar con este grupo tan lindo que tenemos. Elena, ¿puedes correr un poquito? Sí, perdón. Bueno, gracias por esas palabras. Yo voy a leer una poesía. Infinitas lágrimas, contenidas en momentos felices y algunas con historia de amores rotos. 26 poemas inconclusos y muchas letras que sangraron por las heridas de la ropa cargada de tristeza. 8 veranos que quise que fueran eternos, pero el destino se distrajo y destruyó mis ilusiones. Tantas verdades que no supe ver y algunas mentiras que creí con vehemencia. Demasiados pasos que me acercaban lentamente hacia donde quería llegar, pero casi nunca encontré refugio en el último latido de esa pluma. Pocos otoños que no fueran melancólicos, donde escaparon de sus cabras abiertas varios sueños. Más de 100 noches donde busqué respuestas de tantas preguntas que navegan por el océano infinito. 400 abrazos muy apretados, después de dolores o instantes donde todo pareció detenerse. Algunos inviernos que con su cruel belleza hicieron palpitar un territorio vacío de amor. Bueno, yo también soy de la poesía, muy pocas veces hago narrativa y siempre es muy breve.
Ahora, la calma de la hora de la siesta me acompaña. El vidrio apenas empañado interfiere entre mi vista y la calzada. Algunas pocas gotas se hacen oír. La nostalgia da para todo. El antes, el ayer, el quizá, el no sé. Caminamos, andamos detrás del rumbo del para qué. Alguien dijo que no se trata ni de ganar ni de perder. Y hacia allí vamos, con la firme intención de aprender. Bueno, yo también integro el grupo Vivo de las Letras, con tiempos medio escasos a veces para compartir todo lo que me gustaría con ellos. La vida es no dejar de caminar. En este andar errante por la vida, con las venturas y desventuras que ella ofrece, anduve por caminos sinuosos, llanos, espinosos y floridos. Allí me crucé con peregrinos que, como yo, buscaban respuestas a sucesos inconclusos. Quizás simplemente caminar por la propia necesidad del movimiento, de recorrer, de transitar, de existir. Vagué por senderos livianos y concretos por momentos. Allí el camino se hizo agradable, placentero, parecía mar en calma. Entonces un duende travieso y altanero se cruzó y complicó el vagar sereno. Las lágrimas empañaron mis ojos, hicieron que mis pies tropezaran, que cayera y mi cuerpo lastimara. Hasta algunos jirones del ropaje quedaron prendidos en alguna rama puntiaguda que asomaba. En medio del dolor equivoqué el camino. Se diluyeron los sentimientos y pensamientos racionales, dejando paso a la desesperación y al desasosiego. Atravesé la autocompasión, la culpa y el desamor. Me convertí en un torbellino descontrolado y perdido, pero en medio del caos permití que un rayo de luz me bañara por completo para volver a brillar. Debí sentarme, inspirar hondo, soltar el aire, observar la huella, recuperar fuerzas y retomar el viaje. Nada ni nadie iba a detenerme. Comprendí que mi peor enemigo era yo misma. Concebí que no sería fácil, que no siempre el camino estaría llano y colorido. Acepté que a veces iría cuesta abajo y que otras tendría que escalar hasta llegar a la cima. Asumí que los retazos quedarían como testimonios de mi andar, que mis cicatrices serían mi marca registrada tal como es la risa. Porque esto soy, un caminante cargado de vivencias, protagonista de su propia historia, llorador y reidor como pocos, humano y animal, en una dualidad de razón e instinto, intuición y lealtad. En fin, caminante con una meta de vivir sin premeditar, caminante y forjador de la mejor versión de mí mismo, sin copias, sin plagios, auténtico caminante de la vida, sin más tiempo que aquellos de recorrer esta vida, mi vida. También un reconocimiento con algunos que por razones familiares no están, y también hoy estaría cumpliendo años un gran compañero de nuestro grupo que fue don Osvaldo Erro, a quien le vamos a brindar. Y también el recuerdo a una negrita de Valerio, Lelé, que está en Tres Lomas pero no pudo venir, y a tantos otros, Aideo, bueno, Negrita Tosca, que no está entre nosotros, pero bueno, muchos que están y que ya por razones de edad hoy no nos acompañan, pero también su cariño está siempre con todo el grupo. Están ahora el ensamble municipal de música, así que le damos un muy fuerte aplauso. Vamos a escuchar la música.
he vestido de rojo y guitarra, he colgado la estrella de mi canto en el vértice más sonoro de tu boca. Tus ojos arañan un pedazo de la noche. Yo estoy en la luz de las vigilias, me salgo un pedazo de tu sombra para ir a buscarte, sol de las amarras de mi esperanza y el otro de mi corazón salvaje, al relámpago de tu sangre que me llama, al relámpago de tu sangre que me llama. Tus ojos arañan un pedazo de la noche. Yo estoy en la cruz de las vigilias, besando un pedazo de tu sombra para ir a buscarte, sol de las amarras de mi esperanza y el otro de mi corazón salvaje, al relámpago de tu sangre que me llama, al relámpago de tu sangre que me llama, que me llama. Por esas calles del amor llegaste a mí, era verano y tu piel estaba en flor, mas mi ternura llevaba tu pelo, ardía en tus ojos la noche de enero y tu vida se llevó mi vida, corazón sediento vacío de amor, y poco a poco fui perdiéndome en tu piel, la serpentina de tu boca me atrapó, como un fantasma cruzaban los días, dejándolo todo por sentirte mía, y tu vida se llevó mi vida, trenzando en el vuelo de tu desamor, y te vi llorar, te oí gritar mi nombre enamorada, y fue tu voz una caliente puñalada que me quemó en el adiós porque te amaba, y en tu boca de azúcar quemada se fue para siempre mi sueño de amor.
Yo te creí por tu sonrisa y tu cara angelical, pero es que el cielo también tiene espinas con fulgor de ángel, con temblor de niña, y tu vida se llevó mi vida, corazón sediento vacío de amor. Nos prometimos luchar juntos hasta el fin, y a tu egoísmo no pudiste resistir. Al primer golpe abriste las alas y volaste lejos, más allá del alma, y tu vida estalló en mi vida, corazón sediento vacío de amor. Y te vi llorar, te oí gritar mi nombre enamorada, y fue tu voz una caliente puñalada que me quemó en el adiós porque te amaba, y en tu boca de azúcar quemada se fue para siempre mi sueño de tercera presentación del Ensamble Municipal de Música Popular. Estamos verdaderamente muy honrados, además de estar este 25 de mayo y compartiendo este proyecto artístico y comunitario, y agradeciendo la decisión política de Luciano Spinolo, del todo el gobierno de Mariana, que se cree este espacio que hasta este momento no está. Primero cantó Guille Toledo para ir a buscarte, del gran maestro Daniel Toro. Después escuchábamos a Diego haciendo Jardín de Luna, y ahora vamos a recibir a Efraín, que está aquí, para hacer una canción ya de las más nuevas compuestas del folclore argentino, que se llama Retiro al Norte, y que un poco evoca esos trenes que existían y que iban de Ushuaia a La Quiaca y de la cordillera hasta el mar, llevando dos tipos de ilusiones. Una, la de los inmigrantes que llegaban al puerto de Buenos Aires y alguien les decía: la tierra se puede trabajar en el norte, en el sur, y tomaban este retiro al norte. Y también de aquellos que empezaron a ver como una meca la capital federal. Entonces ya hacían el trayecto inverso, arrancaban del norte o del sur con sus sueños y su pequeño bolsito hacia la capital. Así que vamos a compartir esta preciosa canción. Retiro al norte, se va una estrella por las vías, enamorando la desnudez de los que vuelven al pueblo, botellones de esperanzas del perro lleva, dejando atrás todo el silencio, un año más. Es carnaval para darse cuenta el desarraigo se desahoga con el abrazo. Son ellos los del viaje tierra adentro, fugitivos de la historia maltratada, sangre adentro, con el vino, cantan
Quieren guardar todo el silencio, nunca se han ido. Comienza con la infancia a llenar la polvadera, siempre nublándoles las sombras. Un año más es carnaval para darse cuenta el desarraigo